Muy bien, entramos entonces a esta segunda parte de lo que es las generaciones de las computadoras después del año 1981. Vamos a entrar a lo que es la primera generación. Muy bien, ahí nos hemos quedado justo año 1981. La máquina PC XT es el antecedente más remoto que la familia de las PC es el punto de partida para la evolución de la plataforma de lo que es las computadoras. Y gracias a Steve Jobs y a Steve Wozniak que tenemos este tipo de modelo de computadora o máquina que nosotros, si me imagino que ustedes han visto o han conocido parecido a eso, si no es equivocación, ¿no? Porque ahora es un poquito más moderno, no tiene ya esos botones de derecha a izquierda, porque todo es ahora digital, ¿sí? Y vamos a ver cada una de sus partes. Por ejemplo, muy bien, un microprocesador utilizado de circuito 8088 de Intel o de otras impresoras que tenían licencia para fabricarlo, contaban con unos bus interno y externo de 16 a 8 bits, ¿sí? Entonces ahí tenemos al microprocesador. Tened en cuenta que el microprocesador se le llama la unidad aritmética lógica. Es donde se procesa la información, ¿sí? El microprocesador, dependiendo del microprocesador, es donde la computadora pues va a depender de su capacidad, ¿no? ¿Sí? Entonces vemos a este microprocesador que es pues 8088, ¿no? Hablamos después de que terminó en el año 1981, ¿no? Luego tenemos ahí también memorias. Tener en cuenta también, les repito, que la computadora tiene dos tipos de memoria, ya vamos a ver más adelante que es la memoria RAM y la memoria ROM. La memoria RAM, Random Access Memory, memoria de acceso aleatorio, y la memoria ROM es la memoria de acceso secundario, ¿no? Acá hay una diferencia. Por ejemplo, cuando la computadora está prendida o encendida, el usuario, que en este caso somos nosotros, vamos a hacer el uso de la memoria RAM, ¿sí? Que es la memoria que se utiliza mientras la computadora está prendida o encendida. Resulta que de repente, mientras tú estás haciendo un determinado trabajo, hay un corte de luz o se apaga la computadora. Si tú no has tomado la precaución de grabar tu trabajo ya fue historia. O sea, ya no lo vas a recuperar. Sin embargo, si tú tomas la precaución de grabar en la memoria ROM, ¿sí? Entonces, obviamente, claro que a la actualidad ya no pasa eso, ¿no? Ya, si se apaga la luz, con los nuevos sistemas se recupera algo de la información. Pero antes no era así, pues, ¿no? Se apagaba la máquina y automáticamente pues se perdió. Por eso que cada cierto lapso de tiempo había uno que guardar la información en la memoria ROM, que en este caso la memoria ROM vendría a ser los discos duros, los CDs, los DVDs, las memorias USB, son memoria ROM, ¿no? Entonces, es ahí donde el usuario, que en este caso somos nosotros, tenemos que guardar esa información y de esa manera no perder la información. Entonces, la computadora principalmente tiene estos dos tipos de memoria. No olvidarse, la memoria RAM y la memoria ROM. RAM, Access Memory, ¿no? Y la memoria ROM, memoria de acceso secundario, ¿sí? Muy bien. Entonces, contaba, dice que en este caso normalmente usaba una memoria RAM hasta de 640K de memoria. Uf, imagínense 600K de memoria. A la actualidad tenemos memorias de nuestra computadora RAM de 4, 8, 16 gigas o 32 gigas, ya algunos que están manejando, ¿no? Uno que va al mercado a comprar Teniendo una en computadora, cuenta que una gigabyte es 1014 kilobytes, creo. ya ve. Entonces, bueno, a 640K menos de un giga, imagínense, ¿no? En esa época. Bueno, también en esa época había las impresoras matriciales, que me imagino algunos todavía pueden haber utilizado, ¿no? Dice, los modems, dice, bueno, está hablando de modems, en este caso de impresoras, pero sin embargo ahorita les voy a explicar también lo que es el modem. Primitivos de unos 300 megabytes por segundo. Las impresoras matriciales de punto
son parte del hardware que se caracterizan a las máquinas de esta generación. Bueno, nosotros sabemos que las impresoras, a la actualidad tenemos impresoras a láser, inyección a tinta o a color, que obviamente a las matriciales pues no es que hay que desmerecerlas, ¿no? Las matriciales hasta hace 2 años atrás funcionaban bien y así inclusive funcionan a la fecha bien, pero vendían con, digamos, con bastante demanda, ¿no? Porque sobre todo las empresas comercializadoras que tenían que hacer sus facturas, sus boletas, tenían que presentar pues las copias de las boletas, las facturas, ¿no? Había 4 copias y con la matricial se tenía que chancar, pues, ¿no? Para que de esa manera pasara a través de los papeles, ¿no? Bueno, sabemos que han aportado bastante, ¿no? Muy bien, también acá habla de modems. ¿Qué cosa es un modems? Ya que aquí lo pone, ¿no? Los modems son moduladores y demoduladores. En otras palabras, también se le conoce como codificador o decodificador. ¿Quién a la actualidad de repente usted está haciendo ahorita, por ejemplo, el uso de los modems? Por ejemplo, usted ha pagado a Claro, o ha pagado a Telefónica, o ha pagado a Intel para que usted tenga internet. Entonces, la comunicación que viaja a través de los cables es la comunicación analógica, que viene a través de ondas. Como la ciencia ha avanzado, la comunicación está en el aire y esa comunicación que se encuentra en el aire se llama comunicación digital. ¿De acuerdo? Por eso es que nosotros utilizamos, por ejemplo, los satélites de comunicación que están en órbita en la Tierra para que nosotros, los seres humanos, podamos comunicarnos. Pero como la información o las empresas de comunicación, en este caso Telefónica, Claro, Entel, son proveedores de Internet, entonces llevan más rápido la comunicación analógica a través de los cables. Pero a partir del cable te instalan un módem. Un módem, como vuelvo a repetir, es un codificador o decodificador. O en otras palabras, modulador o demodulador, que permite traducir la comunicación analógica que viene a través de los cables a comunicación digital. Por eso que a la actualidad la tecnología de lo que venden los televisores, las computadoras, laptops y todos son digitales, ¿sí? Entonces, el modem actúa acá, juega un papel importante y preponderante, porque obviamente teniendo el modem ya podemos ni siquiera con él conectar un cable, sino a través de una señal, obviamente pues tenemos internet, nuestro televisor, obviamente que sea moderno, ¿no? En nuestra laptop, porque ya la computadora, la microcomputadora la hemos dejado de lado de repente, en nuestra laptop vamos y conectamos a través de nuestro wifi y ya también hay comunicación. Pero quien juega el papel importante es el modem, ¿no? El modem viene del poste a tu casa, instalan el modem y a partir del modem se llama el punto de acceso al medio, ¿no? A partir de acá este modem convierte la comunicación analógica a digital y tiene un radio de hasta 100 metros, si tu modem es bastante amplio, llega para que puedas captar la señal, ¿no? ¿Sí? Y de esa manera puedas tener internet. Por eso es importante el modem, ¿no? Continuamos, vemos en esta generación, por ejemplo, el sistema operativo DOS. Sabemos, ya les he dicho anteriormente, que Bill Gates, este sistema operativo DOS, fue a comprarlo a la esquina de su casa. Vean el programa, vean la televisión. Obviamente allá en Estados Unidos, obviamente, había personas que se dedicaban bastante a la tecnología, ¿no? Y había personas que tenían programas, vendían, en fin. Y Bill Gates agarró, si ven la película, se fue a la esquina de su casa o de la universidad, no recuerdo, pero de todas maneras ahí compró y luego lo investigó y lo vendió a la empresa internacional de Machines, que es la IBM, ¿no? Y de esa manera pues comenzó, pues se les destapó, se le abrió los ojos en otras palabras y dijo, ¿por qué no crear una empresa para producir software, ¿no? ¿Sí? Más adelante vamos a ver si nos alcanza el tiempo para ver unos videos, ¿no? Sin embargo, les invito a que ustedes también vean los videos de procesamiento, de la evolución histórica de las computadoras, ¿no? No se queden solamente con la información que yo les doy, ¿no? Sino ustedes también vean e investiguen. Entonces aquí tenemos el primer sistema operativo llamado DOS, que va desde la versión 1, 2, 3, bueno, a través del 1, 2, 3, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2 y así hasta la versión
evolución histórica 6.2. En algunos cálculos llegó hasta la 6.5, pero la más conocida 6.2. Muy bien, vamos acá ahora a los monitores. Como les dije, había el monitor ámbar, el Paperwhite. Se usaba monitor de tipo TTL, monocromático, que solo podía desplegar letras, números y símbolos, ¿no? Era de color verde, como les digo, ¿no? Muy bien, esos eran los tipos de monitores. También vemos acá, no sé, no creo que hayan conocido ustedes, pero sin embargo acá tenemos los CDs de, en este caso, 5 pulgadas, ¿no? 5 pulgadas, ¿sí? Que obviamente tenía que instalarse a la disquetera, ¿sí? Y de esa manera leía el sistema operativo. En ese tiempo las computadoras no tenían sistema operativo, no tenían un disco duro, tenía que tener un disquete, uno de tener el sistema, ¿no? O de cargar el sistema se llamaba. Se ingresaba, se cargaba el sistema, se sacaba ese CD, se ponía un CD de procesamiento de datos, ¿no? Como por ejemplo en ese tiempo era el WordStar, ¿sí? Más adelante ya le vamos a ver lo que es lo que es el hardware y el software, y vamos a hacer toda la evolución de lo que es el software, ¿no? Sin embargo, ahí vemos pues los CDs de 4 pulgadas que eran flexibles, ¿no? Tener en cuenta que muy parecidos a esos, este es de 4 o 5 pulgadas, me imagino, dependiendo porque había de ese tamaño, y también había de 8 parecidas a un folder, ¿no? Que uno cuando, bueno, yo empecé a estudiar por primera vez llevaba mi CD de 8 pulgadas, ¿no? Y la verdad ya no existe eso, con una memoria nomás es suficiente, ¿no? Muy bien, entonces esta es la primera generación, sus características principales. Ahora vamos a ver la segunda generación. Año 1984. En esta generación se fijaban muchos de los estándares que se siguen respetando hasta la fecha. Su modelo representativo es la computadora de tipo PCAT. Aquí quiero destacar algo. Cuando nosotros anteriormente vemos que era la PCXT, ¿cierto? Y aquí aparece recién la PCAT, aparece con la 286. Tener en cuenta que 286 ya era pues una mejor máquina, ¿no? Y tiene las siguientes características. Bueno, vamos a ver. Por ejemplo, el microprocesador utilizado 286, como les dije, 286, ¿sí? Porque a partir de la 286 nace lo que es las AT. Las XT son 80, 81, 80, 80, 88, 80, 80, 87. Pero a partir de la 286 ya nace pues lo que es AT de Intel. Tened en cuenta que también Intel sigue fabricando, ¿no? En otros casos, porque en el anterior caso también era Intel, acá sigue con Intel. Y hasta la fecha tenemos también Intel. Pero creo que acá muere Intel porque tenemos hasta la Core i7, Core i9 creo nada más, ¿no? Y de ahí ya creo que está retirándose, o no sé por qué, o la habrán vendido, qué será, pero ya no saca, ¿no? Sin embargo, aquí vemos el 286 de Intel y de otras marcas autorizadas en sus con un bus interno de 16 y 6 bits. Repito, el microprocesador es la unidad aritmética lógica, ¿sí? También se le llama case. Muy equivocadamente a veces se dice case a toda la CPU, ¿no? Pero en realidad case se le llama al microprocesador, ¿no? Repito que es la unidad aritmética lógica. Luego tiene la memoria RAM. La memoria RAM típica instalada normalmente se usaba una RAM de 1 o 2 megabytes, ¿sí? Ya crece, ya no era 600, no de 1 o 2 megabytes. Antes era 600 kbytes, ¿no? Ahora ya son megas. Un megabyte, ¿no? O 2 megabytes, dependiendo de su capacidad. Muy bien, los teclados, en este caso accesorios, teclados con 101 teclas de caracteres, al igual que la tarjeta de sonido y el ratón, son accesorios que aparecieron en esta generación de computadoras personales. Bueno, ahí vemos los teclados que normalmente a la actualidad conocemos, ¿no? Si vemos una microcomputadora, no hay mucha diferencia, ¿sí? Son parecidos, a no ser que ahora ya hay teclados pues multimedia, ¿no? Donde puede subirse el volumen, bajar el volumen,
o de frente poner música, por eso para algo se llama multimedia, ¿no? Y aquí vemos el sistema operativo DOS. Vamos a ver acá. Sistema operativo. Estos sistemas trabajaban con el sistema operativo DOS versión 4. Repito, recordar que llegamos hasta la versión 6.2 y en algunos casos que apareció la versión 6.5, pero se comercializó hasta la 6.2. En este caso es 4.0, ¿no? Y se llama también DOS. Aquí vemos el monitor Pepperway. Se pasó de largo el monitor ámbar, porque hay un monitor también de color fósforo amarillo, ¿sí? O anaranjado. Sin embargo, este de acá es el monitor Pepperway, o monitor Way porque es blanco, ¿no? Vamos a ver el monitor de tipo CGA, capaz de manejar gráficos sencillos con un máximo de 4 colores. Era al que más se le usaba en esta generación de computadoras. También se usaban los monitores EGA, que pues obviamente el Pepperway, ¿no? Y también vemos acá los discos duros, ¿no? Tener en cuenta que ya aparece en esta época los discos duros, que obviamente es un disco interno, donde los sistemas operativos se instalan en estas computadoras y ya no tenemos que estar utilizando pues los discos flexibles para poder cargar el sistema, ¿no? Ya no. En este caso viene ya los discos duros que son van a tener ya el sistema instalado como a la fecha o a la actualidad uno prende la máquina y automáticamente carga el sistema de su disco duro, ¿no? Tener en cuenta que a la fecha tenemos discos duros sólidos y discos duros normales, pues obviamente que deberán también saber ustedes que los discos sólidos nos permiten procesar más rápido la información, ¿sí? Pero son pequeños también, llegan a 120, máximo creo a 250. Entonces tendrías que tener dos tipos de discos, ¿no? Uno sólido y otro normal para que guardes la información, ¿no? Muy bien, entonces esto es en cuanto a la segunda generación. Vamos a entrar. Profesor, una pregunta. ¿Sí? Sí, adelante, dígame. Profesor, una pregunta. ¿Es recomendable utilizar discos, disco, lo que dijo ahorita, disco ¿Sólidos? sólido? Sí, claro, claro, porque a la fecha, a la actualidad, uno tiene que comprarse su disco sólido, que es interno, y va a procesar más rápido la información. Y también, pues obviamente como son pequeños, porque solamente va a tener el sistema operativo, le acoplas o le pones el disco normal para que guardes toda tu documentación, ¿no? Solamente es para tener más velocidad, ¿no? Sí, es muy recomendable. ¿Sí? Y, y mi docente, ¿qué de la memoria externa? La memoria externa. Bueno, eso es ya, bueno, es preferible tener una memoria interna, ¿no? Memoria externa en el caso de discos externos, ¿no? Por ejemplo, no sé, creo que tengo uno por acá. A ver, déjeme ver. Tendría que ser un disco duro. Ya, con esto por entrada ejemplo, no USB. sé si me están viendo. Tenemos un disco externo que se enchufa, pero este es un disco duro externo, pero que ayuda a almacenar la información. ¿Están viendo mi pantalla, no? O dejo de ver un ratito. Sí, ¿Se están sí, viendo? docente, se puede ver. Sí, docente. ¿Logran ver o no logran ver? Sí, mi docente. Sí, docente. Ya, ok. Entonces, esto es un Sí, disco docente. externo que se enchufa y Sí, obviamente... docente. Sí, sí, ok. Entonces, enchufan y guardan ahí la información, ¿no? ¿Sí? Pero es disco de memoria ROM, no es memoria RAM. La memoria RAM es la que viene interna, no confundir, es para guardar la información. ¿Sí? Ya, si es necesario, sobre todo si usted de repente se dedica, por ejemplo, en la policía, de repente en la comisaría, donde usted va a estar, tener pues un disco duro externo, se les llama burrito también, porque va a cargar toda la información para instalar. A ver, por favor, si fuera tan amable de apagar su micrófono. ¿Me escucha? Ya, ok, gracias. Mi docente, una pregunta. Sí, dígame. ¿Qué diferencia hay en la memoria RAM con la otra memoria? Ya, ok. La memoria RAM es la memoria interna de la computadora, o sea, es la memoria, que vuelvo a repetir, que se utiliza mientras la computadora está prendida o encendida. La memoria ROM son por ejemplo, el disco duro,
el disco que les acabo de enseñar, la memoria USB, los CDs, los DVDs, el Blu-ray, todo eso es memoria ROM, porque esa es memoria de acceso secundario, ¿sí? Donde se puede grabar información. Entonces, como les estaba indicando, de repente pues obviamente ojalá que tenga la oportunidad de poder enseñarles a formatear una máquina, y de esa manera pues usted tenga en su disco duro, llamado burrito, vuelvo a repetir, algunos le llaman su burrito porque carga toda la información, pueda tener sus programas principales, por ejemplo, el sistema operativo, sobre todo el Windows 10, el último, el Office, Windows 16, Windows 19, Office 16, Office 19, ¿sí? Y de repente puedes tener algunos programas, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, PowerPoint, o de repente, ¿cómo se llama? Vicio, o de repente empaquetadores, sipiadores, bueno, en fin, programas que les va a ayudar a hacer en su trabajo más que todo, ¿no? Para empaquetar archivos, para desempaquetar archivos, o de repente para hacer pequeños gráficos, o de repente pues no, depende, ¿no? Porque mayormente ustedes se van a encargar de la parte administrativa. En mi caso, por ejemplo, cuando enseño a los alumnos de sistemas, por ejemplo, programación, no creo que ustedes saben programación, pero no está de más, ¿ah? De repente hay alguno por ahí que le gusta programar, hacer que la computadora haga cosas que en realidad pues hace muchas cosas, ¿no? Si por ejemplo ustedes han ido a unos establecimientos donde uno pone un sol y toca 3 músicas, esos programas son hechos por programadores, ¿no? ¿Sí? La Muy bien. rocola, la rocola. La rocola, pues obviamente, y ahí uno gana dinero haciendo ese tipo de trabajos, ¿no? O no solamente eso, sino, por ejemplo, para los colegios, universidades, pago de pensiones, ¿cómo se llama? Sistema de notas, ¿no? Libretas de notas, ¿no? De los colegios. Ahora están con números, la secundaria y la primaria están con letras, ¿sí? Entonces, todos esos sistemas, obviamente, los programadores. Pero en su caso, más cuestión es más la parte administrativa, ¿no? Entonces tienen que aprender bien a utilizar lo que es el Word, el Excel, el PowerPoint, ¿no? Más que todo eso. Sin embargo, me estoy yendo del tema. La pregunta era que qué diferencia hay entre la memoria RAM y la memoria ROM. La memoria RAM, repito, es la memoria que se utiliza mientras la computadora está prendida o encendida. Y la memoria ROM es la memoria de acceso secundario. Por ejemplo, el disco duro, el disco, ¿cómo se llama? Externo, las memorias USB, el DVD, el CD, el Blu-ray, son memoria ROM, o sea que se guarda la información ahí. Es más, en la memoria ROM uno puede guardar la información, apaga la máquina, puede venir al día siguiente, al mes siguiente, al año siguiente y puede cargar la información. En cambio, en la memoria RAM se apaga la computadora, si no has grabado la información en la memoria ROM, esa información ya fue. Porque la memoria RAM es la memoria volátil. ¿Me dejo entender? ¿Habrán entendido la explicación? Correcto, ¿no? Muy bien. Muy bien. mi docente. Sí, mi docente. Ok. Mi docente, Ok, mi muy bien. docente, Sí, una pregunta. ok, dígame. Digamos, si es que mi memoria, yo tengo una memoria externa, como usted dice, la ROM, Ya. y para que mi memoria RAM trabaje mejor, sería mejor guardar todo, o sea, documentos en la memoria ROM y solo para que solo la memoria RAM trabaje con puro sistema, ya no de almacenamiento. Sería mejor para que trabaje mejor. Claro, pero la verdad sí, a la actualidad nosotros trabajamos. Por eso cuando uno formatea una máquina, hace una partición al disco duro. La partición, por ejemplo, la unidad C es para solamente el sistema de la computadora. Y uno no puede grabar ahí la información. Cuando usted vaya a trabajar tampoco en la unidad C, no grabe nada, porque esa unidad es para trabajar solamente sistema, todo lo que corresponde al sistema. Sin embargo, el disco duro está particionado porque podemos tener un disco duro de 500 gigabytes o 1 tera. Se particiona en unidad C, D, E, F, un solo disco se particiona, o sea, se divide en partes para que a partir de la unidad D, E, F se grabe la información y se crea carpetas y subcarpetas para que su información esté administrada y bien guardada, ¿no? De manera ordenada. Para eso
Se crean las unidades y las carpetas. Entonces la unidad C, repito, y guárdelo en su memoria, no grabar ninguna información. Cero información, porque esa es la unidad. Cuando se formatea la computadora, se va a borrar la unidad C, porque la unidad C es la unidad que se guarda y se reserva para guardar la información de los sistemas operativos, ¿sí? O que permite cargar el sistema operativo. Muy bien, ¿habrán entendido? ¿Sí? Perfecto. Sí, mi Espero que docente. sí. Espero Sí, que mi sí. docente. Sí, mi docente. Muy bien. Sí, docente. Ok. No, señor. Muy bien, entonces estamos acá, dice en el disco duro, dispositivo de almacenamiento era de un gran disco duro de 40 megabytes y una unidad de disquete de 5 y cuarto de pulgadas, ¿no? O 2 megabytes de capacidad, ¿sí? Entonces, ese es en cuanto a lo que es la segunda generación. Vamos a Sí, mi ir ahora, docente. ok, vamos a ir con la tercera generación. Tercera generación, año 1986. En esta generación pertenecen las computadoras de la familia 386. Recordar que en la anterior generación era la familia 286. En este caso tenemos la familia 386. Se comienza a hablar de Internet. Bueno, ya aparece lo que es la Internet, ¿no? Pero con un dominio exclusivo de expertos. O sea, no todo el mundo tenía en su casa Internet, sino ciertas empresas, ciertas universidades que necesitaban de comunicación de larga distancia, ¿no? Bueno, vamos a ver sus características. Tenemos acá un microprocesador utilizado. El microprocesador era 386 de Intel y sus clones, fabricantes como AMD, Series, CIT, etcétera, contaban con un bus interno y externo de 32 bits. Muy bien, entonces recién aparece inclusive, bueno, a la actualidad cuando uno formatea la máquina todavía contamos con computadoras de 32 bits. Tener en cuenta acá que cuando uno va a formatear una máquina, si la memoria RAM que les he explicado, que es la memoria volátil de la computadora, tiene de 2 gigas para abajo o 3 gigas para abajo, la máquina es de 32 bits y se formatea el sistema operativo a 32 bits. Si la máquina tiene a partir de 4 gigas de memoria de RAM hacia arriba, entonces a partir de 4 gigas se formatea la computadora con 64 bits. ¿De acuerdo? Entonces aquí recién aparece el 32 bits. ¿Sí? Y además dice que hay clones. O sea que Intel no es el único o la única empresa que procesa o que crea microprocesadores, sino aparece la AMD, y Series y CIT. Pero a la actualidad hay dos empresas que se pelean pues por el liderato de los que es la creación de microprocesadores, que son Intel y AMD. Entonces, y tener en cuenta que AMD mayormente son para los juegos, ¿no? Pues, y quieren jugar, que quieren, digamos, creo que no me acuerdo los nombres que las personas juegan, Street Fighter, en fin, Dota, algo por ahí. Casi recomiendo a las personas que las computadoras no han sido creadas para hacer juegos. Para eso, pues, uno se compra un Atari o un videojuego, no normal. Es más, también puede jugar en la computadora, no digo que no, pero no ha sido creada para eso. Es más, el teclado no utilizar para estar jugando las direccionales para arriba, para abajo. Me compro un joystick, pues, ¿no? Me compro un joystick para no malograr mi teclado, entonces ahí le doy con fuerza para arriba, para adelante, para atrás, izquierda, derecha, y de esa manera no malogro mi teclado. Sí, es más, si se malogra el joystick porque le estoy dando duro, estoy presionando el botón fuerte, porque si voy a utilizar mi teclado y lo voy a estar presionando, malogro mi teclado. Entonces es preferible comprarse un joystick donde obviamente le da el manubrio para adelante, para atrás, de derecha, izquierda, va disparando, bueno, en fin, hay bastantes botones, entonces si se malogra, obviamente compro otro joystick y no me cuesta mucho, ¿no? En cambio, cambiar el teclado de una computadora o de una laptop no amerita. Sin embargo, aclaro, AMD es para juegos. Sin embargo, hay una gran desventaja, ¿no? Que este tipo de microprocesadores se recalientan mucho porque procesan más rápido la información, es cierto. Con esto no quiero decir que Intel no procesa rápido, sí procesa, sino que Intel pues ha sido creada para
prácticamente, sin mentir, como quien dice, para toda la vida. Pero AMD va a haber un momento en que se cae y ya no funciona más, o no da para más. Por eso que en las cabinas de internet la gran mayoría compra pues AMD, porque quiere hacer su negocio, ¿no? Pero sí tienen muy corta vida. En cambio los de Intel, eso sí, no será tan rápido, a no ser que te compres el último microprocesador. Cuestan más caros, pero eso sí, uno puede comprarse para toda la vida. Imagínense, si tienes una máquina IBM Compact, no hay problema. Esa máquina con el sistema que funciona va a funcionar hasta la actualidad. Y siempre va a procesar la información, porque es como una calculadora. En cambio, las AMD, sí, obviamente, se puede caer. Sí, dígame, señor. Dígame, ¿qué ha pasado? No le escuché, ¿qué me dijo? Inocente. Dígame. Ya estamos a las 16:40. Tenemos 15 minutos de ya. descanso y luego continuamos. Muy bien, entonces, vamos a dar el break